Materia: Instituciones de Derecho Romano. Profesora María Isabel Álvarez Durán. Agosto de 2014. Procedimiento per formulam. En los orígenes del derecho romano, la protección de los derechos del individuo se producía en el ámbito del grupo familiar por el ejercicio de la potestas del pater familias, como jefe supremo de la familia, cuando el conflicto acaecía entre personas integrantes de la misma familia. Sin embargo, ante disputas y lesiones de derechos entre individuos de diferentes grupos familiares, la venganza privada era la forma habitual de resolverlos. Las nefastas consecuencias de la venganza privada y un mayor interés por parte de la organización de las civitas de controlar las actuaciones entre los grupos familiares y gentilicios propició la aparición en el primer siglo de la República y dentro de la ley de las 12 tablas de un instrumento procesal, la actio, es decir, como el instrumento jurídico procesal ejercitado por la persona que quería hacer valer su derecho ante el tribunal legalmente constituido. En primer lugar, con el procedimiento de las legis actionis y posteriormente con el procedimiento per formula, consiguiendo en definitiva eliminar la antigua tradición de la venganza privada como forma de protección de los derechos individuales, es decir, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. De esta manera, a partir de la legislación decemviral, se inicia en la historia de las instituciones jurídicas del derecho romano el procedimiento civil romano, distinto del procedimiento penal, cuya finalidad era la persecución de los crimina, es decir, de aquellos comportamientos ilícitos que atentaban contra el orden público, la estabilidad social y eran perseguidos de oficio por el poder público u organización de las civitas. Centrándonos en los procedimientos civiles romanos que van a ser objeto de nuestro estudio, podemos decir que son 3. En esta ocasión veremos en esta lámina solamente 2 y nos concentraremos a partir de hoy en el número 2. El primero era el procedimiento de las acciones de ley, legis actionis, cuya vigencia se remonta a los orígenes del proceso arcaico, pero que quedó por primera vez contemplado en la ley de las 12 tablas y estuvo en vigor durante todo el periodo republicano. El segundo, que es en el que nos centraremos en esta ocasión, era el procedimiento per formulam, que surgió en el siglo II a.C. por la lex Abeutia y coexistió con el procedimiento de las legis actionis. Ambos procedimientos constituyen el ordo iudiciorum privatorum, es decir, los juicios privados que, a pesar de las distintas diferencias entre ellos, sin embargo, contienen 2 características principales comunes. La primera, que ambos procedimientos se desarrollan en 2 fases. Una primera fase, in iure, ante el magistrado, que era el experto en el derecho, y una segunda fase, apud iudicem, ante un juez o jueces, que eran ciudadanos que no eran expertos en derecho. Y la otra era, en ambos procedimientos, las sentencias son inapelables, que para mí este es lo más importante de estos 2 procedimientos, que en cualquiera de las 2 las sentencias eran inapelables. A partir de este momento nos centraremos en el procedimiento per formula. Características principales. Es un proceso que tiene su naturaleza jurídica en la jurisdicción arbitral, especialmente a partir del pretor peregrino, a mediados del siglo III a.C. Ahora bien, será la lex Abeutian un siglo más tarde, en el año 130 a.C., cuando lo legitime y junto al procedimiento de las legis actionis conformarán el contenido del ordo iudicorium privatorum. Ahora bien, el procedimiento de per formula tiene de común con el de legis actionis en que se desarrolla en 2 fases, in iure y apud iudicem, y la
las sentencias son inapelables. Sin embargo, se diferencian del mismo en lo siguiente. Primero, es un procedimiento al que pueden acudir ciudadanos romanos y extranjeros. Segundo, se aprecia una mayor actividad del magistrado en la ordenación y dirección del proceso. Tercero, aparece un nuevo documento, la fórmula que redacta por el magistrado. Es un documento jurídico procesal en donde se registran las actuaciones del demandante y del demandado, así como otras medidas que puedan adoptar el magistrado. Cuarto, una mayor actividad del demandado, ya que ante la acción del demandante puede responder con otra medida similar. La exceptio, ambas partes podrán, en definitiva, contestar mutuamente todo lo que soliciten y concedan al magistrado. Quinta, la condena recogida en la sentencia de este proceso es siempre de carácter pecuniario. La fórmula. Podemos definir la fórmula como un documento jurídico procesal redactado por el magistrado conforme a un modelo establecido por la ley o por el propio magistrado, recogiendo las pretensiones de las partes y fijando definitivamente los términos en que se desarrollará el litigio ante el juez. La fórmula se estructura en unas partes principales o esenciales que están presentes en toda fórmula y otras partes accesorias que, como indica su nombre, no es imprescindible que estén presentes para que la fórmula tenga validez. Partes principales. 1. El nombramiento del juez o de los jueces. 2. Demonstratio. Es aquella parte de la fórmula que se inserta al principio de la misma para designar el asunto por el que se inicia el proceso. Se reconoce por la expresión que aparece en la fórmula, quod, puesto que, seguida de un sujeto y un verbo, puesto que Aulo vendió a. Tercero, intentio. Es la parte de la fórmula en la que se expresa el derecho que pretende el demandante. Cuarto, condenatio. Es la parte en donde se otorga al juez la facultad de condenar o no al demandado, bien por una cantidad de dinero cierta o incierta. Quinto, adjudicatio. Es una parte de la fórmula que solo se incluye si estamos ante un juicio divisorio, ya que permite al juez adjudicar algo a alguno o a todos los que actúan como litigantes ejercitando alguna de las acciones divisorias, tales como actio familiae, erciscundae, para la división de la herencia, actio comuni dividendo, para la división de un bien común, actio finium reguardundorum, acción para establecer los límites entre fundos. Partes accesorias. Primero, para descripciones. En caso de existir, se sitúan al inicio de la fórmula y consisten en la advertencia que el magistrado hace al juez señalándole una circunstancia para que la investigue y, en función de ello, entrar o no en el fondo de la cuestión litigiosa. Segundo, exceptio. Es una parte de la fórmula que permite al demandado oponer a la acción del demandante una alegación que le hace rechazar o paralizar dicha acción. También es verdad que, tras esta medida, el demandante podría contrarrestar dicha exceptio con una replicatio, a su vez el demandado contestar con una duplicatio, y así sucesivamente hasta que se agoten las partes. La sentencia y su ejecución. Una vez que se practican las pruebas ante el juez, éste tiene que comprobar si se ajusta lo probado por las partes con el contenido de la fórmula que recibió del magistrado. En este caso, pueden ocurrir dos aspectos. O bien, se comprueba que el demandante pidió más de lo que realmente se ha probado, entonces el juez procedería a absolver al demandado por haber incurrido el demandante en pluris petitio, es decir,
el demandante en la intentio de la fórmula pidió en exceso, ya sea con referencia a la cosa o al tiempo, se reclama antes del tiempo debido, al lugar se reclama en lugar diferente al debido, o a la causa o tipo de negocio. O bien se comprueba que pidió menos de lo debido. Por ello, el demandante no pierde el proceso, pero el demandado sería condenado por la cantidad realmente probada y el demandante no podría reclamar por el resto no pagado, al menos durante el tiempo que estuviera ejerciendo el pretor sus funciones. En definitiva, la sentencia tiene que respetar y ser coherente con el contenido de la fórmula, y una vez dictada, es asumida como cierta por las partes litigantes, sin dar lugar a ningún otro recurso de apelación. Por ello se dice que, una vez dictada la sentencia, el asunto de litigio se convierte en res iudicata, cosa juzgada. Esto es, no se puede volver a litigar por el mismo supuesto.